astrónomos y exploradores espaciales. El público había sido tranquilizado durante meses con la misma historia, tranquilizadora por parte de las agencias en este objeto. El tercero catalogado como interestelar tras los visitantes confirmados Borisov y Oumuamua, no iba a ser más que un espectáculo impresionante, un inofensivo sobrevuelo único en el cielo, un remanente helado de un sistema estelar lejano que pasaría rozando Marte. Se dejaría ver por nuestros telescopios y luego se iría desvaneciendo poco a poco hasta perderse en la negrura absoluta del espacio entre las estrellas. Esa era la estrategia, esa era la expectativa. Sin embargo, como estamos descubriendo ahora, el universo rara vez actúa de forma natural cuando hay un propósito de por medio. Las últimas observaciones del instrumento más importante, el telescopio espacial James Webb, el más potente jamás construido por la humanidad y colocado en órbita, han puesto esa narrativa completamente patas arriba. Los datos ya no coinciden con las previsiones. La trayectoria ha cambiado y, por primera vez en la historia de este descubrimiento, algunos de los científicos más respetados del mundo están diciendo en voz baja algo que nadie quería oír en 3, y en Atlas podría no limitarse a pasar cerca de Marte, sino que podría incluso impactar contra él. Y si eso suena a argumento de una novela de ciencia ficción, cuanto más se investiga el asunto, más evidente resulta que este no es un cometa normal. Realiza maniobras de precisión, expulsa gas de forma pulsátil y rítmica, y se comporta mucho menos a una roca, y mucho más a una nave espacial. Cuando 3i Atlas fue descubierto el 1 de julio, no destacó en absoluto una mancha borrosa de movimiento rápido y un halo típico de gas y polvo alrededor de un núcleo cometario. Se desplazaba a una velocidad récord de casi 87 kilómetros por segundo respecto al Sol, lo bastante rápido como para cubrir la distancia entre la Tierra y la Luna en menos de 8 minutos. Sin embargo, la velocidad por sí sola no fue lo que dejó atónitos a los astrónomos. Al seguirlo, lo que realmente les impactó fue su comportamiento en los cometas normales. Suelen frenar, fragmentarse, o al menos mantener su ritmo al entrar en el interior del sistema solar, zarandeados por el viento solar y la luz del sol. Pero Atlas no es de eso. En vez de eso, empezó a acelerar lentamente, pero de forma clara, y, lo que es más extraño, su trayectoria comenzó a estrecharse, mostrando correcciones de rumbo medibles, a medida que el objeto se iba reajustando poco a poco a una ruta predeterminada. A las pocas semanas se produjo el siguiente shock. Su brillo se duplicó. El análisis espectral reveló picos violentos de radiación ultravioleta, desgasificación de dióxido de carbono y niveles de energía nunca vistos en ningún cometa conocido. No había deriva aleatoria. Estaba dirigiendo. Se comportaba menos como un témpano helado y más como un misil guiado. Luego llegó la constatación que lo cambió todo. Los sensores de campo amplio del James Webb, capaces de aislar incluso las fluctuaciones energéticas más pequeñas, detectaron pulsaciones procedentes de la cola, no chorros caóticos de gas que se desprenden al fundirse la superficie, sino impulsos perfectamente cronometrados de 17 minutos, intencionados, parecidos a un motor. No era on Patron, una maniobra y una señal en observatorios como Gemini, el Jet Propulsion Laboratory, el Observatorio Sur Europeo y astrónomos independientes de todo el mundo siguieron a 3, y en Atlasan, los números empezaron a dibujar un panorama. Aterrador, lo que se había pronosticado como un paso inocuo a gran distancia, ahora parecía mucho más peligroso. Los modelos actualizados mostraban el objeto pasando a solo 195 millones de kilómetros de Marte en términos cósmicos. Eso es un suspiro. Y los cálculos demostraban que un impulso adicional de apenas 10 metros por segundo, una fracción diminuta de lo ya medido en esos pulsos de gas, podría convertir su trayectoria en un impacto directo, un leve empujón, y Marte quedaría en la línea de fuego. Ese grado de precisión es desconocido en cuerpos naturales. Es como si 3i Atlas utilizara su propia desgasificación a modo de micropropulsores, corrigiendo su curso con la exactitud de una nave espacial. Incluso los impulsos no son aleatorios, están perfectamente alineados con el plano orbital de los planetas
Los científicos ya no están siguiendo una roca, están observando algo que se dirige con intención, y la ventana de impacto se sigue estrechando, en cualquier momento entre el 19 y el 30 de septiembre. Un único impulso podría ser el que lo estrelle contra la superficie. Ya no son solo aficionados a la ciencia ficción, ni teóricos de la conspiración los que están dando la voz de alarma. Avi Loeb, el conocido y a veces polémico astrofísico de Harvard, que lidera la búsqueda de tecnología extraterrestre, ha publicado un artículo sugiriendo algo atrevido, que Tracian Atlas podría ser en realidad una sonda diseñada intencionadamente. Y sorprendentemente, los datos le están dando la razón a los radares de Marte de la NASA. Goldstone y el Mars Reconnaissance Orbiter han detectado ecos metálicos fuertes, no las señales suaves y difusas que cabría esperar de un cometa acuoso. Fuentes internas de la NASA han calificado esas reflexiones como distintas de cualquier cosa vista antes. A eso súmanse las extrañas estelas verdes, parece darse, captadas en imágenes de alta exposición por astrónomos aficionados, 3 haces de luz que pulsan convergentemente hacia Marte desde lo que parecen toberas de escape del objeto. La nueva imagen es innegable. Este objeto está actuando de forma anómala. El propio Loeb ha sugerido que Tracian Atlas podría estar apuntando deliberadamente a chocar contra Marte. O, peor aún, a entregar algo. Sondas, señales, esporas. Lo QC no sería un accidente. Se estaría acercando a Marte con intención quirúrgica, mientras la humanidad observa un procedimiento que apenas comprendemos. ¿Qué pasaría si impacta? La respuesta es casi imposible de asimilar. Con una masa estimada de 10,000 millones de toneladas y 57 kilómetros por segundo de velocidad relativa respecto a Marte, el impacto liberaría más de 2 millones de megatones de energía, a miles de veces superior a la explosión nuclear más potente de la historia de la Tierra. El cráter resultante tendría 60 km de ancho y 5 kilómetros de profundidad, y dispersaría escombros por toda la órbita marciana. Parte de esa basura podría incluso ser eyectada al espacio interestelar, y con el tiempo, cruzar la órbita terrestre, pero las consecuencias van mucho más allá del polvo y roca. Marte alberga decenas de instrumentos científicos, rovers, orbitadores climáticos de larga duración, y experimentos que buscan rastros de vida pasada o presente. Un impacto los destruiría o dañaría gravemente, borraría décadas de datos, dejaría mudas las redes de comunicación, y podría provocar eventos de contaminación para los que no estamos nada preparados en agencias como la CNSA china, Roscosmos, la ESA europea y JAX japonesa han iniciado, según fuentes, conversaciones sobre defensa planetaria, no contra una flota alienígena, sino contra un único objeto que se está comportando sospechosamente, como una nave. Durante décadas, los científicos han mantenido que Marte albergó vida en el pasado, y que quizá todavía la albergue bajo su oxidada superficie, lagos subterráneos, microbios dormidos, ecosistemas helados encerrados en el permafrost. Es una de las principales razones por las que hemos enviado tantas sondas. Porosity y Atlas impacta. Todo eso se convierte en una incógnita biológica. El calor extremo del impacto no solo vaporizaría la superficie, sino que abriría en canal las capas corticales profundas de Marte, exponiendo reservorios nunca antes alcanzados. Y si Tracian Atlas lleva moléculas orgánicas o, peor aún, biología sintética incrustada, la fusión de sus estelas de desgasificación con una posible evolución marciana, independiente de la Tierra, podría provocar una contaminación biológica a escala planetaria. Algunos biólogos lo llaman panspermia inversa. No es que la vida marciana haya llegado a la Tierra, sino que la vida está siendo llevada a Marte de forma intencionada, y eso plantea una pregunta escalofriante. ¿Y si el objetivo nunca fue la destrucción? ¿Y si el objeto es un sistema de entrega y Marte el incubador? Cuando 3 Atlas se acercaba, el James Webb apuntó al planeta rojo para realizar un escaneo profundo extremo. Los resultados estuvieron clasificados 48 horas antes de que se liberara una parte al público. Sin embargo, filtraciones de los instrumentos cuentan una historia más oscura. Se detectaron polímeros sintéticos, moléculas parecidas a plásticos terrestres y nanotubos de carbono,
mezclados con sustancias gaseosas, estructuras que no aparecen en cometas naturales, ni al calentarse en el vacío. Son materiales diseñados. Los espectrómetros del Webb también captaron anomalías isotópicas de carbono e hidrógeno, distintas a cualquier sustancia conocida del sistema solar. En resumen, 3 y Atlas lleva cosas que no deberían estar ahí, y todo se dirige hacia un planeta donde podría seguir existiendo vida en privado. Los datos del Webb se compartieron con las principales agencias espaciales. Se convocaron grupos de trabajo urgentes, no porque pudiéramos detenerlo, sino porque se nos estaba acabando el tiempo para averiguar qué es realmente a medida que crecía el pánico interno. La NASA tomó una decisión inesperada, decisión en silencio. El típico flujo de comunicados de prensa se detuvo. Las transmisiones de telemetría de Perseverance y los demás rovers marcianos, incluida la Tianwen 1 mostraban laguna. El rover desconocido simplemente dejó de emitir. Las preocupaciones sobre posibles escenarios de impacto fueron desviadas o directamente ignoradas. Algo había cambiado más tarde. En una transmisión clasificada filtrada por un informante, apareció una frase: el protocolo de impacto ha comenzado. ¿Qué implica exactamente? No hay respuesta definitiva, pero fuentes internas aseguran que se enviaron varias señales cifradas desde estaciones terrestres que conectan con todo el equipamiento en Marte. Resulta curioso, porque no existe forma conocida de desviar o capturar 3 y Atlas, a menos claro que el objetivo de esas señales no sea salvaguardar Marte, sino prepararlo. Cartao U3 y O Atlas es un sistema inteligente, posiblemente incluso semiautónomo. Los libros cosmólogos encontraron poco increíble en los textos antiguos. La serpiente de fuego, conocida en diversas culturas también como la que arrastra culturas, describe un cuerpo celeste que desciende desde el exterior, con curvas antinaturales, enroscándose alrededor del Sol y apuntando directamente a Marte, el dios rojo. Ese patrón se repite en estelas, piedras ceremoniales y pinturas rupestres. Todos dibujan la misma trayectoria en onda sinusoidal. Pero un artefacto preincaico destacó especialmente. El calendario de piedra de Tiahuanaco muestra 4 líneas radiantes que parten de Marte y siguen el recorrido de un cometa. Al superponer esas 4 líneas mediante fotogrametría, coincidieron exactamente con la trayectoria de impacto predicha para 3 y Atlas contra Marte. ¿Qué significa eso? Que alguien lo anticipó, pero no en este siglo, sino hace milenios. Indica que 3 y Atlas no solo está cruzando el sistema solar por casualidad. Puede que Marte lleve milenios esperando. Si la historia se repite, Marte no será la víctima. ¿Podría ser el verdugo? Entonces ocurrió lo imposible. Los restos del orbitador ExoMars Trace Gas Orbiter llevaban días en modo silencio para ahorrar energía cuando detectaron un pico anómalo de isótopos de xenón en la atmósfera marciana. Al principio los científicos lo atribuyeron a radiación solar, pero el patrón era erróneo. No venía de arriba, venía de abajo, concretamente de grietas profundas cerca de Cerberus Fossae, una de las regiones sísmicamente más activas e inestables de Marte. La actividad sísmica aumentó, la temperatura bajo la superficie subió 3 Kelvin, un cambio que dejó muda a la comunidad científica. El magnetómetro registró un pulso magnético, débil, pero perfectamente periódico, repetido cada 17 minutos. Exactamente, el mismo intervalo que las emisiones de gas de 3 y Atlas. Ya no era cuestión de si el impacto afectaría al planeta, era cuestión de si Marte ya había empezado a prepararse para él, como si el planeta, al sentirse amenazado, se hubiera activado. Algo dormido bajo su corteza, durante milenios, acababa de empezar a latir con cada hora que pasaba. El fenómeno se volvía más mental que físico, más terrenal que astronómico. Los telescopios Webb detectaron fluctuaciones de luz procedentes de 3 y Atlas. No eran pulsos al azar, seguían una secuencia recursiva, en capas -13 pulsos, pausa, 13 pulsos, pausa. No había números al azar. Al graficarlos formaron una espiral basada en la secuencia de Fibonacci, patrón ligado al crecimiento estructurado, memoria, e incluso al entrelazamiento del ADN humano. Matemáticos y criptógrafos
colaboraron para descifrarlo, y llegaron a una hipótesis inquietante en 3, y a Atlas. No mide el tiempo en horas ni segundos. Mindpuck no viene a destruir hasta el final en sincroniza. No hay cuenta regresiva hacia la colisión. Hay convergencia de gravedad, resonancia, órbita e intención. Y cuando esa convergencia termine, quizá no haya explosión, tal vez haya un cambio de fase, o incluso del tejido mismo de la realidad, en las últimas 72 horas antes del acercamiento previsto se detectó una vibración inaudible para oídos humanos, una onda infrasónica de muy baja frecuencia con un patrón armónico inconfundible. No venía del objeto, ni siquiera impactaba Marte, nacía bajo el Olympus Mons, el volcán más grande del sistema solar, considerado geológicamente extinto. De repente liberó una frecuencia armónica estructurada, captada de forma autónoma por orbitadores de la ESA, NASA y CNSAES. El sonido no coincidía con ningún fenómeno natural conocido, pero al aislarlo y convertirlo en espectrograma, formó una espiral idéntica a la emitida por 3, y en Atlas, en su punto más cercano al Sol. A la comunidad científica enmudeció. Era el eco de algo que aún no había ocurrido. Un apretón de manos entre planetas. Una partitura escrita hace eones en la propia orogenia. Puede que nunca entendamos del todo qué es 3, y en Atlas, hasta el segundo de máxima aproximación. Pero una cosa está clara, lo que está a punto de suceder, no es una colisión entre un objeto y Marte. No es solo impacto, es tradición, nota, resonancia y el momento físico, tangible o psicológico de decidir si miramos o participamos. Tal vez no se trate tanto del planeta rojo como de nosotros. ¿Qué significa que un mundo parezca responder a una amenaza antes de que llegue? Cuando un planeta dormido reacciona a la llamada, y no al revés, el Olympus Mons emite una señal, una bienvenida. ¿Ha estado Marte esperando este preciso instante? Y la pregunta más sobrecogedora en sí, ¿esto es la alarma? ¿Qué pasa cuando Marte despierte por fin y se revele? Cuando el contador marcó 0, los investigadores desenterraron una imagen olvidada en los archivos de la NASA, una fotografía térmica tomada por el Mars Odyssey Orbiter hace más de una década. En su momento, la pequeña anomalía de calor sobre Utopia Planitia fue descartada como ruido solar, pero al reexaminarla tras la llegada de 3, y en Atlas, no solo reapareció, se había expandido, y ahora reproducía exactamente la forma de un glifo tradicional hallado en los muros de Tiahuanaco, y Chavinan, una espiral descendente, que impacta un círculo dividido en 2 esferas alineadas, perfectamente con la conjunción planetaria actual. Implicaciones fueron abrumadoras. No era una anomalía geológica aleatoria. Marte parecía conservar memoria, no solo de lava o erosión, sino de un lenguaje celeste codificado en sí. Marte no es solo un planeta. ¿Qué es? ¿Y si es un artefacto dormido? ¿Y si 3, y en Atlas, es la llave que lo activa? Entonces ocurrió algo que parecía directamente imposible. En imágenes de alta resolución de la Mars Express, captaron movimiento al sur de Noctis Labyrinthus, en una zona de polvo sin rovers ni sonda. Lentamente un patrón emergió en la roca, excavado desde debajo de la superficie. En menos de 4 horas las formas crecieron hasta formar 2 óvalos perfectamente simétricos. Y, después, un ojo inconfundible con una inclinación exacta de 23 grados. El mismo ángulo de inclinación del eje terrestre. El simbolismo fue asfixiante. Un ojo que nos mira, o un espejo que nos refleja. Los investigadores buscaron respuestas. Marte acababa de pestañear. No literal ni físicamente, pero sí poéticamente. Algo bajo la superficie no solo estaba despierto, nos conocía nuestra geometría, nuestra historia, y lo más inquietante de todo, nuestro futuro.